¿Cuánto tiempo se debe de orar? En uno de los videos anteriores enseñé cómo aprender a orar. Principalmente es para gente que es nueva, gente que está recién convertida, que está aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y esta enseñanza entonces es una continuación. Si tú ya aprendiste cómo orar, por ejemplo, yo expliqué el Padre Nuestro, que es una oración guía, es una oración modelo que el Señor nos dejó. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo debemos orar? Bueno, la respuesta la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice, orar sin cesar, orar sin parar. En esta enseñanza tengo también 3 puntos. Primer punto es que debemos orar día y noche. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos si tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que pasar tiempo con la familia, tenemos que congregarnos, etcétera? Hay muchas actividades que tenemos que hacer, muchas responsabilidades. Bueno, yo tengo aquí unas ideas, unos tips de cómo usted puede orar sin cesar. Cómo yo puedo orar sin cesar. Esto que le voy a enseñar me lo enseñó a mí mi pastor cuando yo me convertí. Y eso fue hace muchos años. Yo lo hice aproximadamente como por 2 años. Ya después de ahí en adelante se me hizo una costumbre y ya no necesito hacerlo. Pero yo le recomiendo que usted escriba, por ejemplo, notas como esta que dice orar. Si usted es ama de casa, madre de familia, usted puede poner esto, por ejemplo, en el refrigerador. Puede ponerlo en la alacena, ahí donde usted está en la cocina, o donde pasa mayor tiempo del día o de la noche, si usted trabaja de noche. Lo pega y cada vez que usted vea este letrero, eso le recuerda a usted que tiene que orar. Entonces, cuando usted mira un letrero que dice orar, usted en ese momento en su mente, no importa si está trabajando o estudiando o haciendo o manejando o haciendo cualquier actividad, usted puede empezar en su mente a orar. Ustedes, por ejemplo, que manejan, que tienen un carro, un vehículo, pueden poner eso allí cerca del carro, en un lugar donde no se va a caer, lo puede pegar. Usa cualquier tipo de pegamento, cualquier cinta adhesiva, cualquier resistor, lo que sea, y usted lo pega y eso le va a recordar a usted a orar. Yo lo que hacía, les decía yo, era que hacía papelitos un poco más pequeños que estos y me los ponía en las camisas, dentro de la bolsa, y cuando yo estaba trabajando, por ejemplo, yo sacaba el papelito y me recordaba orar y en ese momento comenzaba a orar. Recuerdo que también en mi cartera yo tenía otro papelito, no era el mismo, otro que decía orar. Y cuando sacaba la cartera para pagar, cuando iba a la tienda, por ejemplo, al supermercado, a cualquier lugar, yo sacaba el dinero, en ese momento me recordaba que yo tenía que orar y me ponía a orar. Y así lo hice por prácticamente 2 años. Mis primeros 2 años de conversión, tal vez mis 3 primeros años. Y eso me ayudó a mí a tener el hábito de orar. Entonces, péguenlos ustedes en el baño, en la sala, cerca de la televisión, ¿por qué no? Póngalo en cualquier lugar donde usted acostumbre, en su recámara, por ejemplo. Y eso les va a ayudar a ustedes a orar. Me va a ayudar a mí a mantenernos en oración. Porque dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Significa que debemos orar todo el tiempo. Dice la escritura que que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso para no ver muerte? Significa que Enoc hablaba con Dios, platicaba con Dios. La oración es lo mismo. Orar es hablar con nuestro Dios, con nuestro Elohim.
con nuestro padre, con nuestro papá, con nuestro Abba. Y tenemos que reconocerlos. Nosotros cuando nacemos y crecemos, y máxime si no crecemos espiritualmente también en una congregación donde se nos enseñe a orar, no traemos esa costumbre. Muchos de nosotros ya cuando éramos adultos, tuvimos que agarrar esta costumbre. Y déjenme decirles que la oración es una necesidad. Todos tenemos problemas. La vida está llena de problemas. La vida está llena de sinsabores. No hay ningún matrimonio perfecto. No hay ninguna familia perfecta. No hay hijos perfectos. Entonces, es una necesidad que tenemos y tenemos que orar. A no ser que no quieramos que se nos compongan las cosas, que nuestro Creador nos escuche y nos ayude. Dios ha escogido la oración para contestar nuestras peticiones, para ayudarnos con nuestras necesidades. Yo hubiese querido que no hubiera sido así. Yo hubiese querido que fuera Dios como un mago, un aladino que sale de una lámpara, que donde la frotamos y le pedimos un deseo y a la voz de ya nos contesta. Dios no es así. Por lo tanto, tenemos que orar por nuestras necesidades. Punto número 2. Hazte una lista de oración. Si tú no sabes cuánto orar y al minuto cuando empiezas a orar ya no tienes palabras que decir, eso significa que no tienes una lista de oración. Y déjame decirte, no confíes en tu memoria, no confíes en tu mente. No confíes y que diga, yo como quiera me voy a recordar. Se te va a olvidar. Entonces, hazte una lista similar a esta. Pones los nombres por las personas que vas a orar. Por ejemplo, pones en tu lista de oración, puedes comenzar con tus hijos, en el caso de que tengas hijos, por tus padres, por tus hermanos de sangre, por los hermanos de tu congregación, por tu pastor, por tu rabino, o como le llames a tu líder, y por tus familiares, por el presidente de tu país, por las autoridades. Haz una lista. Vamos a suponer que tú las enumeras del 1 al 30, porque déjame decirte, con tu familia, con los hermanos de tu congregación, los líderes, incluyendo al presidente, las autoridades, ahí se van por lo menos 25 o 30 en una lista. Y si tú oras, agarras la lista y comienzas a orar persona por persona, porque así se debe de hacer, te aseguro que cuando llegues a la última persona, vamos a suponer que son 25 personas, si a cada persona tú le dedicas un minuto, estamos hablando de 25 minutos. Al principio, cuando eres nuevo, no sabes qué orar, no sabes cuánto orar, pero ya con enseñanzas como esta, tú aprendes. Se llega el momento que 25 minutos se te van a ir así bien rápido. Se te van a ir bien rápido, y no solamente eso, tú vas a crecer espiritualmente, tu espíritu se va a sentir con gozo, con satisfacción, vas a sentir una paz interna y después vas a querer orar más. Y no solamente eso, cualquier hermano o hermana, cualquier persona que te diga que quiere que tú ores por él o por ella, la agregas a la lista de oración y comienzas a orar por esa persona. Hasta que Dios conteste esa oración, tú puedes tachar esa persona. O sea, tachar, por supuesto, el nombre. Entonces, número 1, dije que debemos orar día y noche porque lo enseña la Biblia, lo ordena la Biblia, lo ordena Dios. Número 2, necesitamos tener una lista de oración porque si no se nos van a olvidar las personas. Y punto número 3 y último, busca un compañero de oración. Dice Mateo 18:19. El Señor Jesús Yeshua lo dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice que si dos personas se ponen de acuerdo para una necesidad que tengan,
Dios va a contestar esa oración. Lo que el Señor está aquí enseñando es que si la oración del justo puede mucho, la de dos puede mucho más. Hay fuerza, hay poder en que dos personas oren. Yo me atrevo a decir que esas dos personas representan las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, dos personas se pueden poner de acuerdo. Por eso le puse, búscate un compañero de oración. Y eso quiere decir que no para que ore por tu lista que tú tienes en tu casa o que debes de tener. Por ejemplo, sino por una necesidad. Vamos a suponer que yo tengo una necesidad. Vamos a decir que yo tengo un hijo enfermo. Entonces yo le llamo, le digo a un hermano, a una hermana de mi congregación, tengo necesidad, puedes orar por mi hijo, puedes orar por mi hija, puedes orar por mi esposo, por mi esposa, por mi papá, mi mamá, etc. Entonces ahí se están poniendo de acuerdo dos personas. Pero tú pídele a alguien que tú sabes que va a orar. No le pidas a alguien que tú sabes que no va a orar porque va a ser en vano. Entonces pide de alguien. Y dicho sea de paso, si a ti te piden que tú ores por alguien, tú hazlo. Tú no digas voy a orar y no oras, hazlo. Normalmente cuando a mí me piden que ore por alguien, en ese momento normalmente yo comienzo a orar en ese momento. Antes de yo escribir el nombre o la petición, en ese momento yo comienzo a orar. Esté donde esté, voy manejando, estoy sentado, estoy haciendo lo que sea, comienzo a orar en mi mente. No necesariamente se tiene que estar de rodillas, aunque debemos hacerlo, debemos estar de rodillas, pero podemos orar en todo lugar y en cualquier posición podemos orar. Entonces tú ora cuando te pidan que ores por una petición, por una necesidad, hazlo. Ponte en los zapatos de esa persona. ¿A ti te gustaría que oraran cuando tú le pides a alguien que ore por ti? Y bueno, nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones a todos. Shalom.